Bueno, mi nombre es José Miguel Atienza, soy profesor del Departamento de Ciencia de Materiales de la Escuela de Caminos de la UPM y bueno, este departamento de Ciencia de Materiales junto a la Universidad Favaloro de Argentina y al Hospital Marqués de Valdecilla de Santander llevamos un proyecto desde hace algunos años para estudiar el comportamiento mecánico de las arterias coronarias y su influencia en las diferentes intervenciones coronarias. Las arterias al final son conductos sometidos a una presión interior, a la presión interior sanguínea, y desde ese punto de vista su comportamiento mecánico tiene una influencia decisiva en el buen funcionamiento de nuestro sistema cardiovascular. Ahí es donde los ingenieros de caminos podemos ayudar un poco a los médicos, porque entendemos el comportamiento mecánico de los materiales. Entender cómo se comportan las arterias y cómo se deteriora su comportamiento mecánico a lo largo del tiempo con las diferentes enfermedades es fundamental para saber calcular, digamos, cuál es la influencia de todo esto en las enfermedades y evitarlas. Por lo menos tener mecanismos que nos avisen de cuando se están produciendo deterioros en su comportamiento. En concreto, en este proyecto lo que estamos haciendo es estudiar el comportamiento mecánico de las arterias coronarias. Hay dos intervenciones coronarias fundamentales cuando las arterias se obstruyen. Una es el bypass coronario, insertar un injerto que digamos, bypassee la zona deteriorada de la arteria coronaria. Otra es la utilización de la angioplastia, que lo que hace es meter un pequeño balón, un balón que se infla cuando está dentro de la arteria coronaria obstruida para abrirla completamente. Ambas intervenciones coronarias tienen una componente mecánica decisiva. Lo que nosotros hacemos es ayudar a los médicos a entender cuál es la respuesta de las coronarias en estos procesos. Desde luego estos son problemas médicos y problemas médicos muy complejos. Nosotros no podemos aspirar en ningún caso a solucionarlos, son los médicos los que lo tienen que solucionar. Pero bueno, nuestra parte, digamos, es tratar de entender ese comportamiento mecánico y de darles algunas ideas a los médicos, sobre todo de qué limitación tienen que emplear a la hora de colocar un balón, es decir, a qué presión interior tienen que inflar ese balón para que no se dañe la arteria nativa. O en el caso de los injertos, pues tratar de elegir cuál es el injerto más adecuado para sustituir a la arteria coronaria siempre desde el punto de vista mecánico. Una de las dificultades de proyectos de investigación como este es que tiene muchísimo carácter interdisciplinar. Como decía, una de las dificultades fundamentales es que nos entendamos. Los médicos y nosotros hablamos idiomas diferentes y el paso previo a toda investigación significa tratar de entender qué estamos haciendo, tanto ellos como nosotros. Eso es fundamental en este caso y yo creo que se ha logrado bastante bien. Con el Hospital Marqués de Valdecilla, con los cirujanos del Hospital Marqués de Valdecilla, ellos han conseguido entender un poquito cuál es el idioma que nosotros utilizamos para estudiar el comportamiento mecánico y bueno, nosotros también hemos estado presentes en operaciones cardiovasculares para tratar de entender qué es lo que sucede allí y cómo eso afecta al comportamiento de las arterias. Yo creo que el gran aporte que puede tener un proyecto como este es que hasta ahora no se había estudiado de forma, digamos, sistemática el comportamiento mecánico de las arterias coronarias. Se habían estudiado comportamientos mecánicos de injertos, pero siempre además por gente que no está acostumbrada a tratar con el comportamiento mecánico de los materiales. Insisto en que gracias al Hospital Marqués de Valdecilla hemos tenido acceso a arterias coronarias reales, hemos estudiado su comportamiento mecánico y sobre todo hemos estudiado su rotura. ¿Para qué nos sirve esto? Pues cuando uno realiza una angioplastia, cuando los cirujanos realizan una angioplastia, meten presiones a la arteria del orden de 100 veces las presiones fisiológicas. Ellos necesitan abrir la arteria que está previamente obstruida, es decir, meten la presión necesaria para abrirla. Ahora bien, si esa presión genera daños en la arteria nativa, la angioplastia queda con el tiempo, sufre un aneurisma y se rompe completamente, es decir, no funciona. Nosotros lo que podemos hacer es ayudar a los médicos a detectar cuáles son esas presiones máximas que se pueden utilizar durante la angioplastia para evitar la rotura de las arterias nativas. Por ejemplo, es una aplicación práctica que hasta ahora nadie había tenido en cuenta, ya que nadie había estudiado la rotura de las arterias coronarias reales. Bueno, en el Departamento de Ciencia de Materiales de la UPM tenemos una larga tradición en el estudio del comportamiento mecánico de los materiales y desde hace ya aproximadamente 10 años llevamos una línea de materiales biológicos y biomateriales. Lo que hacemos es estudiar el comportamiento mecánico de los materiales biológicos. ¿Cómo se estudia el comportamiento mecánico de una arteria o de un tejido blando de nuestro cuerpo? Pues básicamente igual que estudiamos el comportamiento mecánico del resto de los materiales, pero con una serie de condiciones especiales.
tenemos que reproducir cuál es su funcionamiento in vivo. Eso significa que el material se ensaya en máquinas de ensayo mecánico normal, pero siempre debe estar sumergido en suero fisiológico a 37 grados, con una circulación de carbógeno, de oxígeno y en unas condiciones bastante especiales, que tratan de reproducir cómo está la arteria in vivo, porque en el fondo son materiales vivos, es decir, tenemos que mantenerlos, aunque ya estén fuera del cuerpo, en las condiciones in vivo.